Bienvenidos a este segundo tramo en nuestro recorrido por el camino de las palabras. Y hablando de palabras, si nosotros nos ponemos a pensar cómo identificamos una unidad a la que podemos llamar palabra, y en ese caso pensamos, por ejemplo, en la experiencia que tenemos todos cuando escuchamos una lengua de la que no conocemos ninguna palabra. ¿Qué escuchamos? Escuchamos solamente el flujo de una larga secuencia de sonidos que en algún momento establece una pausa, pero no sabemos dónde empieza y dónde termina una palabra. Sí lo saben los hablantes de esa lengua, pero no lo saben los hablantes, los que no son hablantes de esa lengua, los que son hablantes de otras lenguas. Ahora, para ponerlo en práctica y para poder imaginarnos esta situación, pero dentro de nuestra misma y propia lengua, el español, vamos a pensar en una etapa muy antigua de la escritura del español, cuando en todas las lenguas se comenzó a escribir, en muchas de ellas, las primeras escrituras fueron de todas las palabras unidas, de tal manera que no se viera la separación de unidades en relación con otras unidades. Vamos a imaginarnos eso mirando esto que les hemos preparado en esta pantalla. En principio les decimos que no se asusten, que lo que aquí dice es: las aves han encontrado su rumbo a través de los senderos del viento. Yo estoy haciendo alguna separación, pero piensen que una persona podría haber dicho muy apurada esta oración y hubiera salido algo así como: las aves han encontrado su rumbo a través de los senderos del viento. Si no conocemos la lengua, ¿dónde segmentamos? ¿Dónde empieza una palabra y dónde termina y empieza la siguiente? Lo que vamos a hacer ahora es trazar ese recorrido, precisamente para poder identificar las unidades a las que llamamos palabras. Nuestro desafío es ahora conceptualizar la palabra, y para eso intentaremos responder a la pregunta: ¿qué es la palabra? Es decir, vamos a armar un concepto que nos permita definir el qué es, el cómo es y el cómo lo podemos identificar a este objeto del que estamos hablando, a la palabra, a través de ciertos rasgos y de ciertos criterios. En principio, lo que hacemos, si nos hemos encontrado con una cadena así como la que hemos visto en la pantalla, vamos a segmentar, vamos a tratar de, en toda esa secuencia, como imaginándonos la secuencia de sonidos que suenan en la oralidad, como nosotros conceptualmente, mentalmente, vamos repartiendo esos sonidos en unidades. Lo que hacemos entonces es establecer cortes, y a esos cortes los hemos marcado con barras negras en la pantalla. O sea que ustedes pueden ver que, en este caso, en una primera aproximación, ¿dónde quedan los cortes? En: las aves han encontrado su rumbo a través de los senderos del viento. De todos modos, como ustedes se imaginarán, nadie habla así, porque todos hablamos con secuencias de palabras, y en esas secuencias es difícil de interpretar las unidades si no conocemos la lengua. Y así es como en los cortes producimos ciertas separaciones que se ven en la escritura, y es por eso que ustedes en la pantalla pueden leer ahora: las aves han encontrado su rumbo a través de los senderos del viento, de una manera más amigable, más aceptable y más de acuerdo con lo que nosotros solemos hacer. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos puesto en práctica el criterio de la separabilidad. En principio es una palabra todo aquello que puede ser separado de otro elemento dentro de una secuencia. Y es por eso que ustedes se encuentran con: las aves han encontrado su rumbo a través de los senderos del viento, lo cual nos da una cantidad de 13 piezas, que podrían ser 13 palabras, en principio, según el criterio de la separabilidad, pero como veremos enseguida, no es el único criterio.
vamos a poner en práctica otro criterio, que es el de cambiar ciertas piezas por otras. Si ustedes miran en la pantalla, van a encontrarse con que las aves ahora son las palomas. Las palomas han encontrado no dice su rumbo, sino que dice su camino. A través de no dice senderos, dice recorridos. Y no dice viento, dice ventarrón. Entonces nos queda, las palomas han encontrado su camino a través de los recorridos del ventarrón. Y ustedes pueden ver en el armado de esta nueva oración que nos quedó una misma organización que la anterior. De manera que las piezas que nosotros hemos cambiado por otras han funcionado, han podido encontrar su lugar y eso nos da la pauta de que realmente se trata de palabras que fueron cambiadas por otras palabras, porque acá estamos ejerciendo un principio importante. Una palabra solo puede ser cambiada, solo puede ser modificada por otra palabra. Solo una palabra puede tomar el lugar de otra palabra. Una palabra es entonces un segmento que puede ser cambiado por otro en el interior de toda una cadena, en el interior de una secuencia. Si ustedes ven la pantalla, acá también hemos puesto en práctica el criterio de la conmutabilidad, que quiere decir cambiar una unidad por otra. ¿Pero qué pasa? Dice, las aves encontraron en lugar de las aves han encontrado. Su rumbo en lugar de a través de. Los senderos en él en lugar de del viento. Es decir, que en lugar de las aves han encontrado su rumbo a través de los senderos del viento, aquí la secuencia dice las aves encontraron su rumbo por los senderos en el viento. Y si nosotros pensamos en el tipo de organización que tiene esta nueva secuencia, nos damos cuenta de que tiene cierta relación de equivalencia con la anterior. Pero hay un problema porque han encontrado parecían dos piezas separadas y ahora vemos que pueden ser sustituidas por una sola. Entonces, han encontrado es una sola unidad, no son dos. Han encontrado y encontraron son diferentes manifestaciones en distinto tiempo verbal del mismo verbo principal. Por otro lado, a través de tres piezas no forman tres unidades, sino una sola unidad que puede ser intercambiada por la preposición por. Y finalmente, del, que parecía una sola pieza léxica, puede ser cambiada por en él, es decir, del, una contracción. En español tenemos dos contracciones, al y del. A, el y de él. Al, del. Entonces parece una sola pieza, pero en realidad se trata de dos, de una preposición y un artículo. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces? Que la primera aproximación que nosotros realizamos pensando que nos encontrábamos con 13 palabras no es verdadera. ¿Cómo es entonces la solución de este enigma? Entonces, ¿cómo vamos a definir a la palabra? Como una unidad léxica que puede ser identificada a partir de los criterios de separabilidad y de conmutabilidad. Una unidad cambiada por otra unidad. Esa unidad léxica que es la palabra nos ha llevado a que en la pantalla ustedes puedan ver en este momento la oración las aves han encontrado su rumbo a través de los senderos del viento, separada en los segmentos que realmente son las palabras, las unidades léxicas. Eso es lo que nos permite identificar la siguiente cantidad de segmentos tal como se ve en la pantalla. Las, número 1, aves, número 2, han encontrado, número 3, su, número 4, rumbo, número 5, a través de, número 6, los, número 7, senderos, número 8, de, número 9, 10, el, que está contraído, formando la contracción del,
y viento número 11. Entonces, ¿cuántas unidades léxicas teníamos en esta oración? 11 y no 13, como vimos en una primera aproximación. ¿Y qué es la palabra? Es una unidad léxica que puede estar conformada por una sola pieza, como por ejemplo la palabra rumbo. Puede ser un segmento de dos piezas, como han encontrado, que nosotros pudimos intercambiar por encontraron, o por un segmento de tres piezas, como en el caso de a través de o en torno a. Y en el caso de las contracciones, que ya lo dijimos, en español hay solamente dos, al y del, son contracciones entre una preposición y un artículo. A él contrae en al, de él contrae en del. Se forma una misma y sola pieza, pero en realidad está formada por dos unidades léxicas que tiene en su interior. Hasta aquí el primer capítulo de nuestro recorrido por el camino de las palabras. Suscríbanse, coméntenos, plantéennos inquietudes, sugiéranselo a los demás, compártanlo, ayúdennos en la medida de lo posible, porque aquí estamos para conectarnos permanentemente. Ya saben, el canal es Hugo Adriano 88.